Hola, hoy quiero conversar acerca de utopías. ¿Qué es una utopía? Si lo vemos únicamente por sus raíces etimológicas, significa algo, un lugar que no existe. Utopía, no hay tal lugar. El nombre, la palabra, viene de la obra de Tomás Moro, esta, Utopía, así se llama. Esta obra nos puede dar elementos para generar una teorización, es decir, un conjunto de conceptos y definiciones para clasificar a las utopías literarias, no tanto a las utopías políticas. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer una breve descripción de, de la trama de la utopía de Tomás Moro, y cuando la vayamos haciendo vamos a ir introduciendo una serie de conceptos abstractos. No trataremos de emocionarnos con ella, es una narración, y de una narración debemos de encontrar su racionalidad implícita, y para encontrarla necesitamos forjar conceptos claros, o que sean todo lo claros que se pueda. Si generamos más confusión, lo más seguro es que no entenderemos nada y la racionalidad que pueda haber en la novela se nos escapará. Muy bien, vamos a hacer esa muy breve descripción de la contextura de la utopía de Tomás Moro. Consta de dos partes. En la primera parte hay una charla en un jardín entre varios comensales en una mesa. Entre ellos se encuentra Tomás Moro, un personaje de la novela, y Rafael Gitlodeo, un supuesto marinero que estuvo bajo el mando de Américo Vespuccio. Están dialogando sobre Inglaterra, sobre las leyes de Inglaterra, sobre la pobreza de Inglaterra, sobre la corrupción de las instituciones inglesas, todo lo malo que pueda uno encontrar en el siglo XVI. Rafael Gitlodeo es el personaje principal porque él, en sus viajes por el mundo, por el mar, naufragó en cierta ocasión y cayó en una isla que se llama Utopía. Entonces, en la primera parte, lo que se hace es describir los males de este mundo en forma abstracta, y para darle un concepto le vamos a denominar las condiciones empíricas del autor, porque allí en esa parte se nos describe cómo es el mundo en el que vive el autor. También puede ser las condiciones empíricas del lector, porque se nos describe cuáles son las de ese lector, pero esto generaría mayores complicaciones porque, a diferencia del autor, que tiene una temporalidad y un espacio definido, una geografía físicamente accesible, los lectores son muchos y muy variados. Un lector de la India, pues obviamente no va a encontrar muy reflejadas las condiciones empíricas de Inglaterra en la India. Tiene que hacer un esfuerzo de abstracción para notar que a lo que se quiere referir es que es una sociedad mal hecha. Entonces las condiciones empíricas se van a referir a la forma en cómo está constituida nuestra sociedad, la sociedad de los lectores y de los autores. Y están mal hechas esas sociedades. La segunda parte del libro de Utopía nos describe pues la organización de Utopía, y por supuesto es mejor que la de Inglaterra. A esa organización mucho mejor le vamos a llamar el horizonte. ¿Cómo se llega a ese horizonte? Bueno, Rafael Gitlodeo nos dice que suprimiendo la propiedad privada es como se puede lograr una mejor organización humana, una organización en la que se supriman todos los vicios de nuestra organización hoy presente. Bueno, presente en el siglo XV, en el XVI, en todos los siglos es presente una mala organización humana. Entonces, así es como se va a definir en principio la utopía, como aquella sociedad imaginaria organizada bajo un principio más perfecto, un principio organizativo más perfecto que aquel de las condiciones empíricas de los autores y lectores. Esto pasó a las enciclopedias. Si buscamos una definición de utopía, aquí por ejemplo en la enciclopedia Espasa Calpe, en el volumen 66, lo encontramos. ¿Y qué nos dice? Nos dice utopía: supuesto estado de perfección o dicha que designa un ideal irrealizable o una aspiración fantástica o ilusoria del espíritu. La calificación de utópica aplicada a una obra tanto puede designar un carácter genial
como una calificación despectiva. En Marx, las utopías son despectivas. En Marx no quiere ser utópico. Él quiere creer que puede llegar a encontrar los mejores principios organizativos de la sociedad, o que el sujeto que habrá de construir esa sociedad, que es el proletariado, encontrará esos principios de alguna manera. Muy bien, entonces aquí vemos que la utopía se define exactamente como habíamos comentado. Es una sociedad imaginaria que se organiza sobre la base de un principio más perfecto que aquel, el de las condiciones empíricas del autor. Que aquí tenemos otra definición. Nada más para mostrar que la definición se encuentra tanto en español como en inglés, como en alemán, como en francés. Esta es la Enciclopedia Británica. Buscamos nuevamente la entrada utopía. La encontramos. ¿Y qué nos dice? Utopía. Una república ideal cuyos habitantes existen bajo condiciones perfectas. Entonces, utópico se utiliza para denotar una reforma visionaria que no reconoce los defectos en la naturaleza humana. Y ya luego nos dice que se debe a Tomás Moro, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas enciclopedias traen buenos artículos de buena longitud que uno puede leer muy agradablemente sobre las utopías. Terminan siempre por hablarnos más que de literatura, de la política, la utopía vista desde esa ambigüedad. La utopía designa tanto una obra literaria como un plan de transformación de los hombres. Por ejemplo, si nosotros encontramos en la literatura algo como esto, El Nuevo Mundo Industrial y Societario de Charles Fourier, bueno, Charles Fourier nos dice que de seguir su método, es decir, su principio organizativo más perfecto, podremos efectivamente cuadruplicar nuestras rentas. Eso es lo que nos dice Charles Fourier, y no lo dice en una obra que sea literaria, lo dice en una obra que pretende ser un tratado sobre cómo mejorar la sociedad. Marx, por supuesto, lo condena al limbo de las utopías, de lo irrealizable. Por eso es por lo que en las definiciones aparece siempre esa ambigüedad. Es tanto una obra literaria como en Tomás Moro, en donde estamos encontrando conceptos para describirla, tanto como un programa político. Pero aquí no nos interesa la calidad de programa político que puedan tener las utopías. Obviamente nadie está pensando en realizar la utopía de Tomás Moro. Bueno, no he escuchado últimamente proyectos para abolir la propiedad privada, pero de que los hubo, los hubo. Bien, entonces esos son los principales elementos para describir una utopía literaria. Pero cuando hablamos de literatura, debemos de tener en cuenta que la literatura es muy vasta y aparecen muchas obras que pueden no caer bajo esa definición y que sin embargo de manera intuitiva nos parece que describen algo similar a lo que describen las utopías de Tomás Moro, pero no sabemos en qué radica la diferencia o por qué, aunque se parezcan, notamos también algo que no nos gusta tanto, que no parece estar de acuerdo con esta teoría. Por ejemplo, cuando leemos a Orwell, 1984, no cabe duda que nos está describiendo una sociedad diferente a la nuestra. Sin embargo, muchos creeremos que ese no es un principio más perfecto. También si leemos nosotros de Samiatín, encontraremos una sociedad no muy agradable. En la sociedad de Orwell no hay salidas, ni el amor, ni nada de eso que les gusta tanto a los románticos nos permite escapar del gran hermano. Lo mismo en Samiatín, somos un número y estamos condenados a hacerlo a pesar de todo. Es una sociedad perfectamente organizada y sin embargo parece no gustarnos mucho porque no deja espacio a la libertad de esa cosa tan extraña. Bueno, entonces, ¿cómo describiríamos conceptualmente esas obras? Tienen, por supuesto, un conjunto de condiciones empíricas, aunque no estén descritas y representadas en la obra. Se supone que cuando un lector la toma, puede encontrar o no esa representación. Sin embargo, siempre tiene como referente sus propias condiciones empíricas, aunque no estén representadas en la obra. En el caso de Tomás Moro, sí están representadas porque nos las describen. En el caso de Orwell,
Ya cuando empezamos a leer novela quedamos inmediatamente inmersos en esa fantasía, por lo tanto no se nos describen de manera directa, solamente las vamos descubriendo como contrapunto a nuestras propias condiciones, es decir, el lector las encuentra aunque en la obra no estén representadas. Cuando eso pasa, cuando no están representadas y cuando son más repugnantes o que no gustan a los demócratas o que no se organizan bajo un principio tan perfecto como el que creemos estar organizados nosotros, entonces a esas les vamos a llamar distopías, no utopías, distopías. Estas distopías están organizadas bajo un principio que encontramos menos perfecto que aquel de nuestras sociedades de referencia, de nuestras condiciones empíricas. Entonces ya tenemos dos clasificaciones sobre la base de un mismo esquema conceptual. Solamente hacemos una variante, variamos la idea de que sea más perfecto o menos perfecto el principio de organización que se nos propone y que se postula en la novela. Pero a veces hay obras, y en este caso me acuerdo de una que se llama La persistencia de la visión de John Barley, que muchos habrán leído, pero quizá muchos no, así es que más o menos platico de qué trata. Un vagabundo encuentra una comuna en algún lugar de Taos, en Nuevo México, en alguna de las regiones vastas de Nuevo México, encuentra una comuna de gente que, bueno, tiene ciertas discapacidades, una comuna de ciegos. Él cree que están mejor organizados que la sociedad norteamericana en general. Bueno, muchos creeríamos que casi cualquier cosa está mejor organizada que esa sociedad, pero bueno, él cree que están mejor organizados y decide unírseles. Cuando se les une, descubre que, bueno, quizá no tenía razón, quizá su principio de organización no es tan bueno. Cuando ocurre esto, estamos ante algo que es engañoso. Las condiciones empíricas y el horizonte se relacionan de manera tal que el horizonte parece mejor que las condiciones empíricas, pero durante el desarrollo de la novela descubrimos que no es así. A este tipo de obras las vamos a denominar anti-utopías, porque son en contra o termina uno convencido de que quizá lo que parece mejor, no todo lo que relumbra es oro. Y por supuesto está la otra variante, cuando parece que es peor la organización social y sin embargo resulta que es mejor. A esta les vamos a llamar unas pro-utopías. El ejemplo paradigmático es Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Seguramente muchos encontrarán preferible hurras a anarres y sin embargo al final de la novela, después de todo el periplo, nos queda una cierta ambigüedad respecto a esa primera opinión. Quizá después de todo la luna Anarres no es tan mala como parecía al principio. Hubo un cambio en nuestra perspectiva. A estas se les llama proutopías. Vamos de lo que parecía peor a lo que parecía mejor, a lo que ya nos hemos convencido que es mejor tras el desarrollo de la novela. Todos estos conceptos los pueden encontrar desarrollados en esta obra que se llama Horizontes Oscuros. Es un libro de crítica de la ciencia ficción que se subtitula Ciencia ficción y la imaginación distópica, editado por Rafaela Baccolini y Tom Moylan. Aquí encontrarán esta discusión y algunas otras ideas. También pueden consultar La fábula de las abejas, que es un ejemplo de una relación entre las condiciones empíricas y el horizonte utópico que aparenta ser primero muy buena y termina por ser muy mala. Es decir, es una antiutopía, la antiutopía conocida como fábula de las abejas. Ahora bien, también podemos hacer todavía una distinción más dentro de nuestra clasificación de las utopías. Ya sabemos, tenemos utopías, las utopías que están organizadas bajo un principio más perfecto. Tenemos distopías, las que se organizan bajo un principio menos perfecto. Tenemos las que son engañosas, las antiutopías y las proutopías, y todas estas tienen o mantienen una cierta relación con su horizonte dentro de la estructura narrativa de la novela. Si en la estructura de la narrativa de la novela hay elementos que nos permitan establecer que las condiciones empíricas se aproximan al horizonte,
entonces nosotros estaremos hablando de una agencia dentro de la estructura narrativa. El ejemplo claro es, por ejemplo, La luna es una cruel amante de Robert A. Heinlein. Quienes la hayan leído recordarán que esa también está dividida en la Tierra y la Luna. En la Luna hay una sociedad que se ha desarrollado de manera completamente diferente a como se ha desarrollado la sociedad terrestre. Cuando la Luna es amenazada por la sociedad terrestre, por la sociedad de la Tierra, empieza a haber una suerte de revolución y esa revolución habrá de alterar toda la estructura de la sociedad humana. Este es un ejemplo de una novela en la que las condiciones empíricas no solamente están representadas, que es la Tierra, el horizonte está perfectamente definido, que es la sociedad de la Luna, y hay una agencia, es decir, una revolución, un fenómeno social, la sociedad de la Luna se pelea con la sociedad de la Tierra y le impone las nuevas condiciones. Cuando pasa esto, decimos que el horizonte se aproxima a las condiciones empíricas y entonces nosotros hablaremos de una utopía, en este caso dinámica. Vamos a guardar la palabra utopía para referirnos a todas las clasificaciones que hemos establecido, a todos los nombres que hemos dicho: utopía, antiutopía, proutopía, distopía. Todas esas van a quedar bajo la palabra utopía, entonces se vuelve un término técnico. Entonces, cuando el horizonte se aproxima a las condiciones empíricas, es decir, cuando hay una agencia dentro de la estructura narrativa que las va a transformar de una en otra, en este caso que va a ser una revolución que transforme la sociedad putrefacta en una mejor sociedad, entonces hablaremos de una utopía dinámica. Cuando no se aproximan, como por ejemplo en el caso de la utopía de Moro, pues porque la sociedad de Inglaterra evidentemente no hay ninguna agencia que la aproxime a la utopía que está describiendo Hitlodeo, estamos hablando de una utopía que es estática. Cuando no hay ni siquiera un horizonte, por ejemplo en la distopía de Orwell, la distopía de Orwell, las condiciones empíricas que se nos presentan son horribles, pero no nos aproximamos a ninguna salida. Entonces, no hay un horizonte de sentido para que podamos salir de esa pesadilla, si es que nos parece tal. Entonces, en ese caso no hay horizonte y le vamos a llamar pues una heterotopía. Y finalmente diremos que cuando no hay condiciones empíricas, que es pura utopía, que es una pura fantasía utópica, le llamaremos un utopianismo. Y en ese caso está, bueno, aunque no era el que les platiqué, el puro utopianismo de Charles Fourier. Tenía razón Marx, bueno, él creía que podía convencer a la gente de seguir su teoría de las series para cuadruplicar su ingreso, pero pues no lo logró. Entonces, con esto tenemos una clasificación más o menos sensible para detectar una cada vez mayor cantidad de obras literarias y poderlas clasificar y analizar racionalmente y descubrir cuáles son sus rasgos para decir algo de ellas que no sea simple y puramente emotivo. Muchísimas gracias.